En este apartado les propongo recorrer el camino de la historia europea desde el Imperio Carolingio en el siglo IX hasta la última cruzada en el siglo XIII. Más que nada comprender cómo estaba estructurada y organizada la sociedad feudal y la formación de los estados que conformarán la Europa premoderna. La idea es que tengamos una relación cierta de la estructura social en donde estaba inserta la iglesia medieval cristiana. El Imperio Carolingio fue un estado de la temprana Edad Media, fundado por el rey de los francos, Carlos, que gobernó entre el 768 y el 814. Los cimientos de este imperio fueron puestos por parte de su padre, Pipino, recordado como Pipino el Breve, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios, generando una nueva dinastía, la de los carolingios. El nuevo monarca fue coronado por el Papa Esteban II, quien le otorgó el derecho de sucesión hereditaria. Luego de la muerte de Pipino, en el 768, el Papa brindó su apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno se propuso restaurar la unidad del Imperio Romano. Es la primera vez que un rey bárbaro se toma en sí la potestad de ser emperador. Recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra, logró ocupar los territorios lombardos, bávaros, ávaros, sajones, y así construyó un imperio que, a excepción de la parte de la península ibérica y de las islas británicas, comprendía toda la Europa occidental. En el año 800, el Papa León III lo coronó como emperador de Occidente. De esta manera, el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos los monarcas cristianos y se transformó en el brazo armado de la Iglesia. El Imperio Carolingio perduró hasta el 843. El Imperio Carolingio perduró hasta el 843, año de la muerte de Carlomagno. Su división dio lugar al surgimiento de los reinos de Lotaringia, Francia y Germania. Estos dos últimos son el origen, a su vez, de las actuales Francia y Alemania. Este hecho trae como consecuencia una crisis interna del antiguo reino. Generará luchas constantes e inseguridad general. El poder centralizado en manos del rey disminuyó a favor de la nobleza local. La monarquía perdía frente ante la nobleza feudal. Esta situación socioeconómica se conocerá con el nombre de feudalismo. De forma paralela, pero casi como consecuencia de la crisis reinante en Europa, surgen las llamadas segundas invasiones bárbaras, que fueron movimientos migratorios de pueblos de la periferia hacia el antiguo Imperio Carolingio, pueblos que hasta entonces habían permanecido ajenos a la historia europea. Estos invasores fueron los normandos, los sarracenos, los magiares y los eslavos. Y lo que va a caracterizar a la sociedad medieval es una organización funcional. Esto es, una organización que definimos estamentos. Sí, un estamento es una clase en cuanto a un nivel social, pero no está organizado a partir de un principio económico, lo cual no quiere decir que en la Edad Media no existiera un elemento económico. Y desde luego en la Edad Media había pobres y ricos, pero el ser pobre o rico no determinaba su colocación en la sociedad. Lo que determinaba su colocación en la sociedad era la función que este individuo llenaba en esta sociedad. Entonces vamos a tener que la sociedad se divide en realidad en tres niveles que se definían con ese término en latín como velatore, oratore y laboratore. El estamento superior era el de la nobleza. ¿Pero qué definía a la nobleza? A la nobleza lo definía su capacidad guerrera. O sea, el noble era aquel que manejaba las armas. ¿Esto qué hacía?
que la función determinaba la permanencia del estamento. El noble no podía dedicarse a vender la gran producción de lechugas que había tenido su feudo, porque esa no era su función. Entonces, esto a la larga, ¿a qué nos lleva? A una refuncionalización estamentaria, porque estamos hablando de 10 siglos de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la nobleza? La función guerrera gradualmente va a ir disminuyendo su importancia, porque habrá periodos de estabilidad. No es que siempre haya un proceso expansivo ni una necesidad de defensa. Entonces, con el paso del tiempo, la nobleza feudal se irá reconstituyendo en una nobleza administradora. ¿Y administradora de quién? Del Estado cuando se reconstituya al final de la Edad Media. Teníamos el segundo nivel, el segundo estamento intermedio, que era el de la clerecía. Era el nivel que estaba en relación con el sistema de creencias, con la religión. Y por ende tenía que ver con la institución derivada de este sistema de creencias, que era la iglesia. ¿Cuál era la importancia del estamento de la clerecía? Que el sistema de creencias, la religión, funciona ideológicamente. Esto es, el mundo se reinterpreta a través de los principios de la religión. Y esto no excluye que en un momento, como será en los siglos posteriores, el cristianismo siga siendo la religión predominante. Y luego estaba el pueblo llano. El pueblo llano llenaba la función productiva. El pueblo llano a su vez se va a refuncionalizar. Si desde el principio existían aquellos que se dedicaban a una función de servicios, esto es los artesanos, que no son la productiva del campesino, ellos van a estar en la urba. Y entonces el pueblo llano se va a fraccionar y refuncionalizar y pertenecerá al pueblo llano, lo mismo el campesino, el que trabaja la tierra, que el artesano, que el mercader y el gran banquero. Están en la misma función. En el sistema feudal, con el fin de obtener protección y beneficios, un noble podía convertirse en vasallo de otro noble más poderoso o del propio rey. De esta manera podemos definir vasallo como la persona que voluntariamente se somete a otra más poderosa. Para llegar a ser vasallo de alguien había que jurarle fidelidad en una ceremonia que conocemos con el nombre de homenaje. Sin embargo, la servidumbre involucraba a un señor feudal y a un campesino, que se convertía en su siervo. Por tanto, podemos afirmar que era una relación desigual. Estos, a cambio de la protección de su señor, estaban obligados a pagar una serie de impuestos, conocidos como las rentas señoriales, trabajar para el señor cuando éste así lo requería, u obedecer su ley, entre otras. Todo esto sin ser propietario de la tierra y sin poder abandonarla sin permiso del señor feudal. Este mapa nos muestra la imagen de la distribución espacial de los reinos europeos a inicio del segundo milenio. Esta distribución será consecuencia de las mencionadas segundas invasiones que afectaron a los territorios europeos y a los estados surgidos tras la caída del Imperio Romano. Todo eso hizo que se formara un nuevo espacio europeo. Estos nuevos estados gozarán de mayor estabilidad respecto a siglos anteriores. En esto se consolidará el feudalismo medieval. En resumen, como consecuencia de las segundas invasiones, se producirán nuevos asentamientos en Europa. Adicionalmente, se producirá una transformación de la sociedad debido al auge del poder de la nobleza, dando origen al régimen que conocemos como feudal y al nacimiento de nuevos poderes locales. Pero en este mapa observamos una nueva distribución territorial y es la que vamos a explicar en el próximo apartado. Como observamos acá, el continente europeo en el reino de Francia seguirá sumergido y estará fragmentado en multitud de pequeños condados que realizarán guerras entre ellos.
Este debilitamiento fue aprovechado por los vikingos, que ocuparon el territorio norte de Francia, que será llamado Normandía. El reino de Borgoña, antiguo territorio de los burgundios, estará más en la órbita del reino germano que del franco. Por otro lado, las antiguas marcas carolingias de la península ibérica se independizaron y formaron estados propios. Así, encontramos diversos condados catalanes y aragoneses, pero a principios del segundo milenio, el más importante va a ser el reino de Navarra. Asimismo, en el oeste peninsular se consolidaron pequeños reinos cristianos en el norte, que tomarán el nombre de Castilla y León. Estos estados surgieron tras la invasión musulmana de la península hacia 300 años, en el 711. En el sur se había consolidado el califato omeya, que verá su fin en el 1031 con el reinado de Hisam III. Ese año se fragmentará y dará paso a la creación de multitud de pequeños reinos musulmanes. Serán llamados los reinos de taifas. En el centro de Europa tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que a través de Otón I buscaba la restauración del poder imperial bajo la bendición de la Iglesia Católica. Al igual que hiciera Carlomagno, se convertiría en el poder más importante de la Europa continental, aunando multitud de pequeños estados y garantizando una cierta estabilidad en los siglos posteriores. Por otro lado, la Iglesia Católica tendrá en la península itálica las posesiones del patrimonio llamados de San Pedro. En el sur de Italia, durante un lapso de tiempo, los sarracenos conquistarán el territorio de la isla de Sicilia, pero posteriormente los normandos conquistarán la isla y a mitad del siglo XI. La península itálica surgirán una multitud de pequeños estados, ciudades-estados en su mayoría. A finales de la Edad Media, muchos de estos estados continuarán perviviendo. Esta dualidad de estados será importante, ya que serán los principales poderes universales en la Edad Media, unos poderes universales que empezaron a declinar a inicio de la Edad Moderna. Las cruzadas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordadas en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas, entre el 1095 y el 1291, la mayoría de ellas ordenadas por el Papa. Las cruzadas también le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes. Los comerciantes y banqueros italianos tuvieron una influencia notable, porque eran los que proporcionaban los créditos y la estructura naval necesaria. Tal fue la influencia que lograron cambiar el objetivo de la Cuarta Cruzada de 1202. El Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero los venecianos convencieron a los cruzados de ocupar Constantinopla y reemplazar al emperador bizantino por un cruzado, Balduino de Flandes, que gobernó como Balduino I, inaugurando una dinastía de 60 años que favoreció los negocios de Venecia en toda esa región. Si bien fracasaron en su objetivo de recuperar Tierra Santa para la cristiandad, lograron reiniciar el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho mayor poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y la debilidad por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y de los reyes. El tema de las cruzadas no es fácil. Es un tema muy complejo y la pregunta es si desde un punto de vista religioso fueron necesarias. Ninguna guerra con tanto derramamiento de sangre desde el punto de vista religioso es necesaria. No es algo que pueda considerarse positivo.
También debemos considerar el contexto histórico en el que se desarrollaron las cruzadas y debemos recordar que las provincias del Imperio Bizantino fueron conquistadas por los árabes en la mitad del siglo VII, con la expansión del Islam que poco a poco se extiende a muchas provincias del Imperio Bizantino. En este contexto socioeconómico, la Iglesia tuvo un lugar de privilegio, marcó pautas culturales, fue el soporte de este sistema social, pero eso lo vamos a ver en el apartado siguiente.